hablando de incidencia. Entonces, estos datos han aumentado o han disminuido. Entonces, todo eso nos va a decir el registro, ¿no? Por ahí, por ejemplo, dentro de la vigilancia epidemiológica, el 2023, por decir, ha bajado la incidencia porque se realizó una campaña de desparasitación a todos los canes que están vinculados con bovinos que van a ir a matadero. Entonces, por ese programa de desparasitación, entonces hubo una disminución de la incidencia, ¿no? Entonces, todo eso nos va a dar los registros de vigilancia epidemiológica. Entonces, una recolección de datos de forma sistemática, ¿no? La vigilancia epidemiológica tiene sus propios objetivos. Entre ellos es evaluar la bondad de las medidas de control. ¿Qué diferencia hay entre prevención y control? ¿Alguien me puede decir? Muy bien. Entonces, uno de los objetivos de la vigilancia es evaluar todas esas medidas de control que se han empleado, ¿no? Para una determinada enfermedad. Ya repito, si en hidatidosis la medida de control fue esta campaña de desparasitación, pero solo se realizó el 2023, ¿no? Entonces, los otros años, tal vez de forma parcial o definitivamente ya no se realizó esa campaña. Entonces, con la vigilancia epidemiológica, nosotros hacemos ese análisis, ¿no? De esas campañas, cuál ha sido el resultado, por qué no se han continuado, qué factores han intervenido, tal vez siempre serán los económicos, los sociales, ¿no? Hay que ver eso. Entonces, esa es una de sus labores de vigilancia epidemiológica, es justamente evaluar la bondad de las medidas de control para obviamente hacer un análisis y poder sugerir, digamos, cómo tiene que ser. Mantener actualizado el diagnóstico de la situación de salud y el conocimiento del comportamiento de la enfermedad. Entonces, continuamente se tiene que hacer diagnósticos, ¿no? Dependiendo de la enfermedad. Por ahí que si son parasitarias, digamos, estas no requieren de muchos recursos, entonces esa evaluación se puede hacer 2 veces al año o hasta 4 veces al año, dependiendo del caso. Es como la desparasitación, ¿no? Hemos dicho si es leve es 2 veces al año, si es moderada es 3 y si es grave 4 veces al año. Entonces, en base a ese programa también se puede hacer la valoración de diagnóstico con esa frecuencia. Pero por ahí que en el caso de brucelosis, por ejemplo, puedes hacer una vez al año, que normalmente se hace al inicio, en enero, ¿no? Dentro de tu calendario sanitario. Pero también puedes hacer en el momento del movimiento de animales, ¿no? Entonces ahí sí o sí te obliga la normativa que debes hacer diagnóstico de brucelosis. O en las campañas de inseminación artificial, ¿no? Cuando vas a iniciar una campaña, estás trabajando con un reproductor X, entonces sí o sí para garantizar tus pajuelas tienes que hacer también el diagnóstico. Entonces el diagnóstico va a variar según la enfermedad y según la necesidad.
establecer la susceptibilidad de los riesgos de la población. Entonces, tenemos que hablar también sobre el grupo de animales que ingresan a riesgo, ¿no? de dicha enfermedad. En el caso de Matadero, por ejemplo, nos hablaban en aula de que a veces se mezclan animales eh, cebuinos, por ejemplo, ya con los de acá, del altiplano. Entonces, esas combinaciones va a poner o va a aumentar la susceptibilidad de animales, ¿no? En riesgo de dicha enfermedad. Identificar, cuantificar y monitorear las tendencias o los patrones de salud. Por ejemplo, vamos a hablar de las enfermedades que pueden ser consideradas como endémicas, epidémicas o pandémicas, ¿no? Las epidémicas, bueno, perdón, las endémicas hemos dicho que son enfermedades que se presentan todo el año. Ya por decir, su prevalencia es de 7%. Puede variar, digamos, no sé, en época de lluvia va a ser 5, en época seca va a ser 8%, digamos, ¿no? O sea, no hay grandes cambios, digamos, ¿no? Cuando es una enfermedad endémica. ¿Ya? Claro que sabemos que es una enfermedad del lugar, propia del lugar, pero esta además está presente todo el año y su prevalencia no cambia, ya, no varía mucho. En cambio, una epidémica, una enfermedad epidémica, pues esta, por ejemplo, cambia en 3 desviaciones estándar, ¿no? Aumenta 3 desviaciones estándar del promedio. Entonces, eso ya es una epidémica, ¿no? Y que esa puede variar en diferentes épocas del año, no tiene un patrón de distribución. Entonces, todo eso hay que evaluar también, ¿no? Y la pandémica ya sabemos que pasa más del 90% de los animales son afectados por la enfermedad o pasa fronteras. Entonces, tenemos que evaluar la enfermedad, ¿no? En esos patrones de salud. Detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de las enfermedades. Entonces, eso también está relacionado a veces a los factores ambientales. Yo les decía, en el caso de los porcinos, es uno de los grupos de animales más, como diríamos, complejos en realizar un diagnóstico diferencial. La mayoría tienen casi la misma característica, ¿no? De síntomas. Entonces, por ejemplo, nomás les digo, ¿no? Una peste porcina se comporta del mismo modo, por ejemplo, con muerte súbita, también puede darse, por ejemplo, un un aumento, un estado febril, ¿no? Pero sobre todo es muerte súbita. Pero muerte súbita también se da ya en el caso de una intoxicación por sal. También se da por un estrés térmico, o sea, cuando bajan las temperaturas en 3, 4 o 5 grados repentinamente, entonces hay muerte súbita de los lechones sobre todo, ¿no? Entonces son 3 enfermedades que se parecen mucho dentro de sus signos clínicos. Entonces por eso que es, digamos, importante conocer eh, la fase aguda y la fase crónica de una determinada enfermedad. Que se trabaja en el proceso de vigilancia epidemiológica es la recolección de los datos en campo, el análisis e interpretación de esos datos. Es ahí, por ejemplo, donde se hacen mapas
presentación de enfermedad. Ojalá podamos completar ese dato con un software. Aquí más utilizan los software para ver, por ejemplo, la enfermedad de hidatidosis, dónde se presenta con mayor frecuencia, en qué especies, en qué edades, en qué razas, ya, en qué épocas del año. Entonces, eso ya nos va a mostrar en una matriz, ¿no? Entonces, sí o sí, el análisis e interpretación se realiza a través de software. La ejecución de acciones. Entonces, aquí ya es las recomendaciones en la cual se basa sobre todo los programas de salud pública, ¿no? ¿Qué enfermedades se tiene dentro los programas de salud pública en Bolivia? O sea, en otras palabras, ¿qué enfermedades tienen disponibilidad de recursos económicos? Doctora, la tuberculosis, la ¿Ah? brucelosis, rabia y no recuerdo uno más. Fiebre aftosa. ¿Ve? Entonces, 3 pertenecen a los veterinarios, que sería tuberculosis, brucelosis y fiebre aftosa. Y la rabia pertenece más al eh, Ministerio de Salud, que solo coadyuvamos nosotros con las campañas de vacunación. Finalmente, otra de las actividades que debe hacer la vigilancia epidemiológica, o sea, el responsable epidemiólogo tiene que diseminar la información, ¿no? Sobre todo, obviamente, a los interesados, ¿no? Si estamos hablando, no sé, que hidatidosis se ha reportado más en los bovinos que vienen de Yucumo, entonces toda esa información tiene que ir allá, se tiene que socializar y obviamente juntamente con ellos realizar los programas de prevención, control y erradicación. Bueno, para todo ello hay que identificar al animal o los animales quienes van a proporcionar los datos de dicha enfermedad. Identificar la transmisión de la enfermedad, también ya lo hemos visto, si esta va a ser vertical, horizontal o ambas. El registro de datos, consolidar, agrupar y ordenar datos, establecer tendencias, comparación espacio-temporal, identificación de factores asociados. O sea, vale decir cuáles son los factores que han conllevado a la aparición de dichas enfermedades, ¿no? Todo este trabajo, una vez que se tenga la base de datos, se procesa ya, repito, a través de los softwares. Implementar medidas de prevención y control, ya eso es como última tarea. Siempre va de la mano la capacitación y las medidas de comunicación. ¿Cuáles son los elementos de la vigilancia epidemiológica que deben ser observados constantemente? Son los vectores, ¿no? Ya conocemos tipos de vectores que existen, cómo se distribuyen estos vectores espacio-temporal, cuáles son sus hábitos. Habíamos dicho, por ejemplo, en el caso de leishmaniasis, los vectores solo salen en mayor cantidad, por ejemplo, son crepusculares, ¿no? De 5 a 8 de la noche y de 5 de la mañana a 8 del día, ¿no? Entonces, esos hábitos de distribución, resistencia que puedan tener estos vectores hacia los insecticidas por la fumigación que realizan cada cierto tiempo, reservorios, tenemos que conocer también
¿Quiénes son estos deservorios? Habíamos dicho en el caso de leishmaniasis, el principal fue el oso perezoso, seguidamente del hochi, el tejón, ¿ya? Y los perros que han logrado sanarse de la leishmania, ¿no? La población, eh, ¿qué población está en riesgo? Hablando, por ejemplo, acá de estas vacas, con seguridad van a tener problemas podales, pero eso seguramente es por época. También puede ser por edad, por sexo. Entonces hay que ver un factor del hospedero, básicamente acá, ¿no? Tipos de vigilancia, eso sí es también otra pregunta del examen. Para el examen, estas son las preguntas. Primero, ¿en qué consiste la vigilancia? Los objetivos, el proceso de la vigilancia, aquí la recolección de datos, toda esta parte, elemento de los vectores y acá, ¿no? Queremos saber la vigilancia pasiva, activa y los centros de centinela. Cuando hablamos de vigilancia pasiva, quiere decir que la información de una enfermedad siempre viene con denuncias, ¿ya? Entonces, las personas civiles van a venir y van a denunciar una enfermedad, ¿no? Hace tiempo, por ejemplo, decían que en Guanay hay peste porcina. Ya vino quizás alguien de la alcaldía o algún comunario, algún productor y decía, hay presencia de peste porcina en Guanay, ¿ya? Entonces, esa es la vigilancia pasiva, o sea, es personal que está en contacto con los animales o personal de autoridades locales, quienes están informados de la aparición de ciertas enfermedades. Entonces, vienen a la unidad responsable, que es el SENASAC. Entonces, al SENASAC llega la denuncia indicando, como ejemplo que les pongo, peste porcina en Guanay. Hasta ahí termina la vigilancia pasiva. Y la activa es cuando el personal especializado, ya, del SENASAC, va y verifica que efectivamente se trata de esa enfermedad. Entonces, ¿cómo van a verificar? En caso de peste porcina, ustedes siendo encargados de, ¿no? Del área o de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica del SENASAC, ustedes reciben la denuncia y tienen que ir a verificar la enfermedad. ¿Cómo van a verificar? Solo han participado Nicole y Vargas. ¿Cómo van a verificar la enfermedad si es positiva o negativa? Microscópico, podríamos observar las manchas rojizas o moradas en la piel, o algo otros, unos signos como ser fiebre o tal vez abortos. ¿Mm? Ya, entonces vas a hacer un diagnóstico clínico, ¿no? Sí, Acompañado, otra de una muestra tal vez, de toma de muestras como sangre, vaso, riñón, podría ya, ser. muy bien. Entonces nosotros tenemos tres herramientas, ¿no? Uno que es la anamnesis, que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico clínico. Entonces nosotros diremos, por ejemplo, en la anamnesis hace un momento, yo les dije tres enfermedades muy similares. ¿Cuáles serán? Peste porcina,
¿Qué eran las otras dos? María José, Noemí. Las otras dos enfermedades, les dije, era estrés calórico o térmico e intoxicación por sal. Entonces, eso solo nos va a dar la anamnesis. Ya, por ejemplo, la pregunta que haría es cómo, si ha cambiado o no el tema del clima, ¿no? Particularmente la temperatura. Si me dijeran que ayer estaba, no sé, en 25 grados y de repente ahora está en 18 por estos cambios surazos que hay, ¿no? Entonces, a eso me va a dar, me va a acercar, ¿no? Que posiblemente puede ser un estrés térmico. Tal vez también dentro de la anamnesis voy a consultar qué tipo de alimento has recibido, esos lechones, por decir, ¿no? Entonces, tal vez si han recibido comida casera, es posible que haya una intoxicación por sal. Entonces, sí o sí, para mí es importante trabajar la anamnesia, la anamnesis, el diagnóstico clínico del animal, observando obviamente todos los signos clínicos, y finalmente voy a acompañar con estudio laboratorial. Entonces, de ese modo voy a tener una certeza de que sí está o no presente el tema eh, de dicha enfermedad, ¿no? Que sería la peste porcina, porque la peste porcina, como es una enfermedad viral, se va a difundir rápidamente y con seguridad vamos a tener una mortandad hasta del 90%. Por eso es que hay que actuar de forma rápida. Entonces, en la vigilancia activa se inicia frente a la sospecha del caso, que acá es peste porcina. Se tiene que evaluar también de dónde viene la información. Hay que trabajar con los registros, sobre todo en los animales sospechosos, y levantar las muestras, ¿no? Para el laboratorio. Requiere confirmación por laboratorio. Ahí estaríamos seguros del diagnóstico. Se implementa cada vez que se quiere eliminar una enfermedad. Entonces, la vigilancia no termina ahí, ¿no? Sino que la vigilancia tiene que ser constante hasta la erradicación de la enfermedad. Y hay que trabajar en la notificación, ¿no? Si esta es negativa, entonces hay que informar, y si es positiva, bueno, hay que empezar con programas de vacunación o lo que corresponda. Hay que trabajar en sistemas de notificación, distribución de áreas. O sea, si nosotros hemos encontrado un positivo de 3 a 10 kilómetros a la redonda, hay que trabajar. Es como cuando ustedes hacen bloqueo de foco, se llama esto, ¿no? Eso sí les voy a preguntar en el examen. Si ustedes tienen un caso de rabia, ¿ya? En canes, no sé, si el positivo ha dado en la calle 30 o estamos en la 32, ¿no? 32 de Cotacota, el positivo de rabia, de 3 a 10 kilómetros a la redonda tenemos que vacunar a los animales, a todos los canes y felinos, ¿no? Ese es el bloqueo de foco. Y los animales que estaban en contacto con el animal sospechoso o positivo de la rabia tienen que ser estos llevados a cuarentena para su observación. Entonces, en cualquier enfermedad tiene que realizarse el bloqueo de foco.
pero cuando estos dieron positivo. ¿Ya? Control de movimiento de animales. Esa es otra tarea inmediata que se tiene que hacer. No puede salir ni puede ingresar animales al inicio del foco, ¿no? Donde se ha iniciado el foco. Entonces, si hablamos nosotros de la 32 de Cotacota, no tendrían que ingresar animales ni salir animales. Eso, el tiempo de esta restricción del movimiento va a depender del periodo de incubación de dicha enfermedad. Buen sistema de laboratorio. Siempre los laboratorios tienen que ser laboratorios que son avalados por el SENASAC, ¿no? Certificados por el SENASAC. Rápida y segura destrucción de los cadáveres dependiendo de la enfermedad. Repito, si es peste porcina, sí o sí, esos cadáveres tienen que ser incinerados o por lo menos tratados con cal, ¿no? Enterrados y tratados con cal. Limpieza y desinfección, eso parte de la bioseguridad de los recintos en la cual se encontraba. Controles serológicos. Bueno, es una tarea muy cara, diríamos así, en costos, los controles serológicos, ¿no? Por eso es que solo tenemos 4 enfermedades en Bolivia que están con presupuesto, ¿no? Estudio de vida silvestre y los vectores, ya dijimos hace rato. Animales centinelas, los animales centinelas son aquellos que ya han pasado la enfermedad y que pueden convertirse en reservorios. Eliminación de positivos y portadores y compensación económica, ¿no? Todo este trabajo tendría que hacer la vigilancia activa una vez que ha resultado positivo. Pero esta es la última etapa, que es la compensación, es la que no se realiza, por lo tanto, el comunario prefiere no informar de cualquier enfermedad que tenga. Entonces, acá la pasiva, anuarios epidemiológicos, puede trabajar en eso, historias clínicas, fichas epidemiológicas, ya, formularios oficiales. Pero en una activa tiene que trabajar en encuestas, grupos de riesgo, brotes epidémicos, estudio socioeconómico, investigación serológica, ¿ya? Además de todo el punteo que mencionamos anteriormente. El proceso es control de movimiento de animales, los productos y los subproductos, ¿no? Entonces, no es solamente evitar el movimiento de animales, sino de toda la cadena. Exámenes ante y post-mortem en los centros de beneficio, o sea, en los mataderos. Hay que trabajar un esquema anual de monitoreo. Eso tomando en cuenta que el estudio epidemiológico nos ha dado, por ejemplo, no sé, que dijimos que es una infección bacteriana que se da en las heridas por pastos toscos. Entonces, este esquema voy a trabajar más en la zona seca o en la época seca, ¿no? ¿Para qué voy a hacer un esquema anual, ¿no? Si en las otras épocas del año no hay el problema. Entonces, sí o sí, debemos trabajar este esquema en función de las características de distribución de enfermedades según lugar y según tiempo. Procesos no específicos y evaluación continua, ¿no? Entonces, hay que hacer evaluación continua de toda la cadena productiva. El perfil de riesgo, bueno, eso también
hay que trabajar por días, meses y años, ¿no? Todo lo que está en rojo siempre va a ser el más peligroso. Centros de centinela son centros de vigilancia que trabaja más sobre enfermedades emergentes y reemergentes, ¿ya? Son las notificaciones que nos van a ir realizando estos centros, ya las mismas pueden coadyuvar con las muestras siempre y cuando ellas hayan recibido una capacitación. Y los animales centinelas, ya hemos dicho, son aquellos que pueden recuperarse y darnos información. Cuando investigar, hay que dar una lista, por ejemplo, quienes hayan trabajado sobre los cuyes en Patacamaya, por decir, ¿no? Seguramente tienen una lista de enfermedades los cuyes, pero ¿cuál es de mayor relevancia? En algún momento me decían, por ejemplo, era la sarna. Entonces hay que dar prioridad a esta enfermedad, ¿no? Si en caso hablamos, por ejemplo, de, no sé, de los pollos parrilleros en Cotacota, entonces ahí podemos puntualizar, por ejemplo, el tema de asitis, por decir, ¿no? Entonces, cada grupo de animales se tiene que priorizar las enfermedades. La ocurrencia en una comunidad, en una región, una epidémica, tenemos que trabajar si es epidémica, si es endémica, para dar la importancia económica sobre todo, ¿no? Y los brotes, ¿no? ¿Con qué frecuencia se dan los brotes para hacer un estudio de dicha enfermedad? Entonces, eso es en cuanto podemos hablar un poco sobre la vigilancia epidemiológica, que en algún momento es muy, muy necesario para poder erradicar las enfermedades. ¿Alguna consulta? Bien, si no tenemos consultas, pueden los que hayan preparado algo sobre las setas, y si no, quedamos acá. Doctora, nosotras, por favor. Adelante, adelante.
Buenos días, doctora. ¿Se me escucha bien? Sí, Ya. Nosotros vamos a hablar sobre el uso de antibióticos en pollos de granja y sus efectos en la salud humana. Como pequeña introducción, tenemos que la producción industrial de pollos utiliza antibióticos para prevenir enfermedades y acelerar el crecimiento de aves. Sin embargo, el uso excesivo o un mal uso de estos puede provocar una resistencia en la salud humana. Eh, Algo como bueno, todos sabemos cómo se crían los pollos en condiciones de hacinamiento, por así decirlo. Eh, entonces, en esto no voy a hablarlo muy a profundidad. Em, ¿Por qué se utilizan los antibióticos? Como ya lo había mencionado, se utilizan algunos para prevenir enfermedades o para acelerar su crecimiento. Algunos de los antibióticos que podemos utilizar son la penicilina, tetraciclina y amoxicilina. ¿Por qué los usamos? Primero, como ya lo había mencionado, para curar enfermedades, ya que debido al hacinamiento, si hay pollitos enfermos o aves enfermas, estas tienen un una mayor probabilidad a contagiarse entre ellas. Para prevenir infecciones sería lo que siempre hacemos, colocar vacunas para evitar que se enfermen, pero hay veces no funcionan bien y se enferman de igual manera. Como tercer punto, para acelerar el crecimiento, utilizamos antibióticos que disminuyan algunas bacterias intestinales, entonces el pollito gasta menos energía combatiendo bacterias y la utiliza para crecer. Ahora va a seguir mi compañera. Bueno, continuando, ¿qué son los residuos del antibiótico? A veces pequeñas cantidades de antibióticos van a permanecer en la carne. Cuando las personas consumen esta carne, también pueden consumir pequeñas cantidades del medicamento. En Bolivia, la industria avícola es menos regulada que en Europa. Siguiente, por favor. Siguiente, Lucero. Bueno, los efectos en la salud humana van a ser principalmente la resistencia bacteriana, principalmente por el Campylobacter al uso de la ciprofloxacina o infecciones difíciles de tratar o alteraciones en la microbiota intestinal, como por ejemplo en la campylobacteriosis, la diarrea, fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómitos, al igual que en la salmonelosis. Siguiente, por favor. La resistencia bacteriana es la capacidad que desarrolla las bacterias para sobrevivir a los antibióticos que antes las mataban. El abuso o mal uso de estos antibióticos en los pollos hace que las bacterias se hagan resistentes. Y esto puede suponer una serie de amenazas para la salud humana a través del consumo de este alimento. ¿Cómo se genera la resistencia en los pollos? Generalmente hay muchas bacterias en el intestino del pollo. Antibióticos en dosis bajas, va a producir que algunas bacterias se vuelvan resistentes o sobrevivan o bien muten. Estas bacterias se van a reproducir y van a pasar a nuevas generaciones. Esto es principalmente en el Campylobacter. Estas bacterias resistentes pueden pasar al ser humano a través de la carne contaminada o la manipulación del pollo crudo en casa por la cocción insuficiente o la contaminación cruzada. En los humanos, como ya lo había mencionado, la diarrea, fiebre, dolor abdominal o náuseas van a ser los síntomas más comunes. Siguiente, por favor. Para concluir, el mayor riesgo real del pollo no es que nos envenene directamente, sino que contribuye a crear bacterias resistentes gracias al uso de antibióticos
que estos, cuando nosotros nos enfermamos, hacen que los tratamientos ya no funcionen. Entonces, una de las soluciones más prácticas, más efectivas, es cocinar bien el pollo a una cocción mayor o igual a 75 grados centígrados, lavarse bien las manos, conservar correctamente el alimento a menos 0,4 grados centígrados. Eso sería todo. Bien, han escogido un bonito tema. ¿Qué dicen ustedes que ya han visto la parte de microbiología?